Los objetivos pueden clasificarse de diferentes formas según el grado de importancia, en función a las necesidades y características del país, la región, a lo que significa el tiempo, el ámbito geográfico, los sectores productivos, las áreas de acción, ya sea temas de educación, salud, agrícola, industrial, en fin. Perdón un segundito, vamos a admitir uno más. Ya. Entonces, siguiendo con lo que es la explicación, la política económica agraria sería la aplicación sistemática de los instrumentos de la política económica y de los específicos de la política sectorial por parte del Estado en el sector agrícola. Todo lo que hace a la política en general, que esté referido a nuestro sector, y la política específicamente sectorial vinculada a las actividades relacionadas a la producción de alimentos, a lo que significa el trabajo con animales, el bosque, en fin. Entonces, cuando hablamos de la política económica agraria, estamos hablando de aquellas medidas que toma el Estado para influir en las variables económicas que afectan al sector de manera en general y las políticas específicas sectoriales que tocan al sector. Entonces, los objetivos, decíamos, pueden ser muchos: de producción, de coordinación, definición de la utilización de la mano de obra, recursos naturales, ingresos, precios, etcétera, etcétera. Y los instrumentos van a ser también amplios y diversos: precios, impuestos, aranceles, gastos fiscales, tasas de interés, subsidios, y que estos objetivos, en el caso del sector agrícola, bueno, y en todos los casos, van a depender del grado de desarrollo de lo que, por una parte, del grado de desarrollo del sector, considerando el nivel de lo que ha avanzado y las perspectivas y la situación del sector en ese momento y las perspectivas que se tienen en el marco del paradigma. Entonces, los objetivos se van a definir, decíamos en la clase anterior, según el grado que ha alcanzado el desarrollo del sector, la visión, el paradigma vigente. Este grado de desarrollo depende del devenir histórico y también las perspectivas en función al paradigma. Y decíamos, por ejemplo, en el caso del norte, las políticas vinculadas a la producción, estas más orientadas a la calidad que a los volúmenes. Nosotros todavía no hemos satisfecho la necesidad de alimentación del conjunto de nuestra población, así que seguimos trabajando en los volúmenes. Y comenzamos con la primera política, que es una de las más importantes y fundamentales, la reforma de la tenencia de la tierra, porque de acuerdo a cómo se intervenga en lo que es la propiedad, control y uso de la tierra, se va a definir las características productivas del sector. Porque esto va a depender quiénes son los actores, quiénes son los dueños, si son microempresarios, si son microempresarios, pequeños productores vinculados a lo que significa pequeñas extensiones de tierra, si son empresarios, si son terratenientes que están haciendo engorde y tienen tierras improductivas, si son cooperativas, en fin. Entonces, dependiendo de cómo esté la estructura agraria en términos de la propiedad de la tierra, vamos a tener cierto tipo de resultados en relación a lo que significa la actividad agrícola, resultados distintos. Los objetivos de una política de reforma de la tenencia de la tierra están orientados a cambiar la estructura en relación a la propiedad, control y uso para aumentar los volúmenes de producción y productividad o para ampliar la distribución de los beneficios recibidos del uso de la tierra en relación a pocos propietarios, muchos propietarios, etcétera. Bien, decíamos también que la reforma de la tenencia de la tierra va a responder a lo que significa las presiones políticas, también derivadas del crecimiento de la población, menor cantidad de tierra o tierra que no está siendo utilizada en la función económica social, una distribución desigual de la tierra, distribución injusta, donde hay pocos que tienen mucha tierra y muchos que tienen poca tierra y que al trabajarla no reciben los beneficios suficientes, o paradigmas vinculados a la economía, a la ideología igualitaria. Habíamos hablado que los instrumentos están vinculados a la redistribución
cuando las tierras están concentradas en grandes propiedades que responden a la venta voluntaria a partir de lo que son impuestos diferenciados, impuestos específicos, que van a gravar a lo que significa la cantidad de tierra que tienen los terratenientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede gravar, decíamos, a grandes propiedades, mayor es el impuesto. Propiedades que no están realizando actividades productivas, mayor es el impuesto. O con las amenazas de una más profunda reestructuración o una reforma sobre la propiedad, que también puede incentivar a la venta ante el temor de la pérdida. Decíamos que nosotros hemos tenido en la reforma agraria de 1953 una redistribución vinculada a la expropiación y que derivó de lo que eran los paradigmas vinculados a la Revolución Nacional, liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y que fue posible aplicar en términos de expropiación debido a que el Estado tenía la capacidad de operativizarlo y por otro lado el respaldo del contingente de productores que estaban esperando la tierra, ¿no? Pero la expropiación es esta tierra se distribuye, la que está en manos de las terratenientes, a los pequeños productores. Se le quita al terrateniente la tierra y se la entrega. Esta puede ser, decíamos, con compensación, es decir, se le paga en función al valor catastral o algún acuerdo el valor de la tierra que ha sido expropiada, o de hecho no se le paga y se la expropia simplemente en función a lo que son los derechos. Pero esto significa que el Estado, el gobierno, tiene que tener la capacidad de ejecutar y que los terratenientes dejen que esto se haga y los propietarios lo puedan alcanzar, ¿no? Entonces veíamos que en el caso de la expropiación hay que ver diferentes elementos como el tamaño de la propiedad, que va a depender del grado de desarrollo del país y del nivel de vida, en función a que mientras más bajo es el nivel de vida, menores son las extensiones de tierra que se van a precisar, mientras más elevado es el nivel, mayor cantidad de tierra para producir los ingresos necesarios para generar los elementos para la reproducción de la mano de obra y de la actividad agrícola. Esto es importante porque el tamaño de la propiedad va a estar vinculado, por un lado, en función a la calidad, nivel de vida del país, la región, por otro lado, a las características geográficas que explicamos. Mientras más frágiles, en pendiente o secas sean las tierras, mayor cantidad, mientras más fértiles, menor cantidad, y también en función al número de productores que están presionando sobre la tierra, ¿no? O sea, hay varios elementos que tienen que ser considerados. Decíamos adicionalmente que en relación a esta expropiación, los derechos que se pueden otorgar sobre la tierra pueden estar vinculados al usufructo, es decir, se da la tierra mientras el productor esté vivo o por un periodo específico o con algunas condiciones, y esta debe ser devuelta. O puede ser entregada en propiedad para que el productor sea el dueño de la tierra, y esto va a depender de la correlación de fuerzas, ¿no? Que pueda tener el Estado en relación a los propietarios de la tierra y los productores en relación al Estado y a lo que son los terratenientes. En el caso nuestro decíamos que, por ejemplo, la pequeña propiedad campesina, la propiedad rural campesina, el solar campesino, fue dotado en propiedad, pero con la salvedad de que no podía venderse, y aún mantenemos esa norma en nuestra ley, que no puede venderse y que solo puede ser transferido por herencia. ¿Qué significa esto? Significa que solamente los hijos pueden recibir la tierra. Y aquí uno de los elementos que han caracterizado la distribución de la tierra en Bolivia está basado en las formas de preferencia entre lo que significan los hijos varones y las hijas mujeres,
ya que de acuerdo a en ciertas regiones, las prácticas señalan que la mujer accede a la tierra por sus padres o por su marido, entonces no necesita propiedad. Y fue dotada principalmente en el 52 a hombres, a menos que fueran viudas, las viudas recibían la tierra. Esto ha ido cambiando y lo vamos a ver cuando veamos específicamente Bolivia, pero nos da el marco de cómo también en esto de la distribución de la tierra se usan algunos elementos vinculados a los usos, costumbres eh, locales. Bien, y decíamos también que la redistribución va a estar vinculada a redistribuir tierras, las tierras que están, grandes cantidades de tierra que están en manos de pocos propietarios. Entonces lo que se hace es estos latifundios improductivos, porque en realidad son tierras de engorde, grandes extensiones de tierra que no están destinadas a una función económica social, son redistribuidas. Los efectos van a ser diferentes en función a lo que haya sido el resultado. Vamos a ver ahorita este elemento, lo vamos a retomar. Por otro lado, puede haber una individualización de las tierras colectivas, de las propiedades colectivas, por diversas razones. Las comunidades o los grupos colectivos solicitan la individualización de la propiedad. Y el Estado va a establecer una serie de condiciones para garantizar que este proceso sea transparente y además no genere conflictos dentro de la comunidad. Y por último, ellos son los que reciben, son los que dotan y los que inscriben la tierra. Entonces, tiene que cumplir ciertos requisitos vinculados a lo que son los intereses de las comunidades, pero también a la normativa vigente. Y por último decíamos, no siempre el productor accede a la tierra a partir de lo que es la propiedad, sino que va a estar vinculado a lo que significa el alquiler. Los grandes terratenientes no pierden los derechos sobre su tierra, los gobiernos no tienen la capacidad de imponer una ley de reforma agraria, de reforma de la tenencia de la tierra, perdón, y lo que hacen es tratar de mejorar las posibilidades del inquilino ante contratos abusivos del propietario de la tierra. Entonces ahí decíamos contratos firmados que establezcan plazos, que sean por escrito, que establezcan los derechos del propietario, los derechos del inquilino, que incorpore además cláusulas para la resolución del contrato que no perjudiquen al productor. Y por último, también establecer rangos, techos y pisos a lo que pueda ser el monto del alquiler, ¿no? En lugares donde la tierra escasea, puede haber algunos cobros excesivos, y lo que hace el Estado es intervenir en hacer algo razonable el alquiler de la tierra. Y adicionalmente también prohibir el subalquiler, que se traduce para el productor en un pago mayor porque tiene que pagarle al primer inquilino y pagarle al dueño de la tierra, y obviamente ambos van a tener que tener una ganancia, y esto perjudica el acceso a la tierra. Entonces, las mejoras en el arrendamiento están referidas a cómo mejorar las condiciones del alquiler de la tierra para que los productores tengan la garantía de realizar la actividad agrícola y puedan continuar con ella para satisfacer las necesidades de alimentación de la población, por un lado, sus necesidades en el marco del autoconsumo y también la generación de ingresos. Y es importante para el Estado, pues el Estado tiene que garantizar que el productor permanezca en la tierra produciendo para reducir sus gastos en términos de lo que puede ser la exportación y garantizar la seguridad alimentaria de la población. Y veíamos también en la clase anterior las posibilidades referidas a lo que significa, en algunos casos, algunas medidas vinculadas a lo que puede ser la concentración de la tierra, la concentración de la propiedad. Hablábamos de que no siempre los pequeños productores que están en minifundio decíamos son pequeñas extensiones de tierra, pueden responder al mercado de manera eficiente
por este tamaño tan pequeño de sus propiedades. Entonces, en algunos casos, a través de sistemas, por ejemplo, de cooperativas o de organizaciones de productores o de algún tipo de acuerdos, pueden juntar la cantidad de tierra que tienen para producir de manera conjunta en la expectativa de poder mejorar los volúmenes para la venta y también los volúmenes de compra de los insumos, etc. Pero eso va a depender de las características locales. Otro elemento importante que uno debe considerar cuando habla de la reforma de la tenencia de la tierra, que una reforma de la tenencia de la tierra no es lo mismo que una reforma agraria. Una reforma de la tenencia de la tierra solo interviene en las formas de propiedad, quiénes son los dueños, quiénes controlan lo que es la tierra y para qué se está usando. Una reforma agraria, además de incorporar una reforma de la tenencia de la tierra, incorpora objetivos mayores. Por ejemplo, si pensamos en la reforma agraria boliviana, los objetivos mayores están vinculados al desarrollo de lo que es el sector agrícola, el paradigma que tenían o la visión que tenían los que hicieron la reforma agraria está vinculado a la idea de los farmers norteamericanos, de los productores agrícolas norteamericanos, entonces una visión más capitalista de lo que significa el desarrollo agrícola y que además incluía no solamente objetivos de entregar la tierra, sino objetivos de financiamiento, de desarrollo de habilidades, de cuidado del medio ambiente, eliminaba las relaciones de servidumbre, en fin, o sea, tenía objetivos mucho más amplios. Entonces va a depender de la correlación de fuerzas, vuelvo a repetir, que tiene el gobierno para poder imponer y desarrollar una reforma de la tenencia de la tierra o una reforma agraria más profunda. Bien, con esto concluimos lo que es la idea de la reforma de la tenencia de la tierra, la idea de la reforma agraria y si hay alguna pregunta, estaríamos atentos. Bien, considerando que ha sido entendido, vamos a pasar a hablar ahora de un segundo tipo de políticas agrícolas vinculadas a los recursos naturales. Es importante recordar que lo hemos visto cuando hablábamos del tema de lo que es la producción, la tecnología agrícola, que el sector agrícola, a partir de su intervención en los recursos naturales, va a tener una suerte de impactos sobre el medio ambiente por la transformación que realiza de él, es decir, su adecuación a lo que es un sistema de producción agrícola, cambiando el paisaje de bosque, de selva, en fin, de valle a una explotación agrícola y también en función al aprovechamiento de los recursos. Entonces, la tecnología va a tener impactos diferenciados y al ser la actividad agrícola una de las actividades que mayor impacto tiene porque va a transformar el paisaje, eliminando la vegetación original, poniendo nueva vegetación, en algunos casos eh, desarrollando actividades que pueden perjudicar el medio ambiente y obviamente aprovechando los recursos naturales. Entonces, en este marco vamos a ver que una de las políticas utilizadas dentro de lo que significa el sector agrícola vinculadas a, a los recursos naturales está relacionada a la mejora del uso de determinados recursos. Los agrónomos dicen la mejora de la base productiva, ¿no? Cómo aprovechar de mejor manera la base productiva para obtener mejores resultados dentro de lo que significa la actividad agrícola. La primera política está vinculada a lo que significa el aprovechamiento del agua para el riego. Aquí vamos a hacer un paréntesis importante, es que, y ya lo habíamos señalado antes, pero aquí es necesario
reforzarlo. La actividad agrícola depende fundamentalmente de lo que significa el riego. En realidad depende fundamentalmente de lo que significa el agua, el uso del agua para poder cumplir con todo lo que es ese proceso natural que hemos visto de la fotosíntesis, la transformación de energía química de energía solar en energía química que permite el crecimiento de las plantas, que aprovecha adicionalmente de lo que son los nutrientes del suelo, del agua. Las regiones donde no se tiene posibilidades de hacer riego van a tener una siembra al año vinculada a lo que es el aprovechamiento de la época de lluvias. Esta se llama siembra a secano. La siembra a secano es aquella que se realiza aprovechando el agua de las lluvias, solamente en época de lluvias. Sin embargo, la intervención del hombre a lo largo del desarrollo de lo que hemos visto, la actividad agrícola, en estas pruebas de ensayo y error, ha ido buscando y desarrollando diferentes elementos vinculados a mejorar el aprovechamiento del recurso agua y a conseguir agua para realizar las actividades de riego. Entonces, la actividad agrícola se puede desarrollar, por un lado, a secano, que es aprovechando las lluvias, y es la única disponibilidad de agua que se tiene, y esto permite una sola siembra y cosecha al año, o aprovechar los recursos acuíferos existentes, que puede permitir una, dos, tres, dependiendo de las características, cosechas o mejores resultados. La primera foto que vemos está vinculada a una actividad de riego por inundación. Se inunda la parcela, este es arroz, y lo que se utiliza, se aprovecha, es el agua a partir de la inundación. Podemos tener, en la siguiente foto vemos, el uso del agua a través de los canales de riego. Aquí lo que estamos viendo son canales de riego hechos en la tierra, donde por la apertura de las acequias, que son esos lugares por donde se cierra y abre, con puertas que se cierran y abre el uso del agua, van a posibilitar que se pueda utilizar el agua en diferentes parcelas. Vamos a ver también aquí ya acequias, pero de cemento, y estas son las compuertas ya de metal que permiten abrir y cerrar el agua, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cerramos esta compuerta y el agua ya no pasa por este canal, sino pasa por este canal. Y me imagino que más abajo debe haber otra puerta que cierra en este canal y permite que solo se utilice en este. Entonces, está desarrollada esta tecnología, la empezaron a desarrollar los árabes a lo largo del tiempo, hace cientos de años. Aquí lo que vemos es lo mismo, un canal, pero esta era de tierra, una acequia, esta es una de cemento, y lo que vemos aquí es una construida en piedra. Entonces es parte de lo que es el aprovechamiento del agua. Vamos a ver ahora que podemos tener entonces un riego por inundación, un riego a través de lo que significan los canales, pero también el riego por aspersión, que es este tubo, con una suerte de chisguete que permite regar la actividad agrícola, el suelo y las plantas por aspersión, como lluvia. Decíamos, también vamos a encontrar este riego por vaporización, y ya no estamos echándole agua, sino estamos humedeciendo el ambiente, y esto genera que el agua llegue a las plantas a partir de ciertos procesos físicos. Aquí lo que vemos es lo que se llama la cosecha de agua. Esta es una laguna donde los productores cosechan el agua de lluvia, la conservan en el tiempo y la van usando para el riego. Aquí está hecha en tierra y cubierta por una lámina de plástico para evitar la infiltración del suelo, y esta se va a aprovechar para lo que significa las actividades agropecuarias, tanto para riego como para la cría de ganado. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, estos son los tubos que permiten extraer el agua en función
a las necesidades. Aquí vemos otro tipo de cosechas de agua. Fíjense, en este caso, en esta laguna, no se tiene una impermeabilización con plástico, sino que esta es una tierra que ha sido aplanada, que por sus características puede volverse totalmente compacta y no deja circular el agua. Aquí tenemos otra de cemento circular y aquí tenemos otra piscina vinculada también al uso de una cobertura plástica para evitar la infiltración. Entonces, estos son elementos donde el desarrollo de la tecnología permite aprovechar de manera diferente las lluvias. Esta es la tecnología y esta práctica es una práctica ancestral, nosotros lo llamamos cotañas, que en el altiplano se practica hace cientos de años, que está vinculada a recoger el agua, se llama cosecha de agua. Bien, vemos aquí en este otro una laguna de captación, tanques de concreto, tanques de geomembrana, tanques de polietileno, bolsas de geomembrana, se llenan de agua, aquí está la pila, o si no un silo metálico para lo que pueda ser la cosecha de agua. Aquí tenemos riego por goteo en una carpa solar, donde cada planta va a recibir la cantidad de agua que requiere. Más o menos este es el proceso, aquí está la planta, y a partir de los estudios sabemos qué cantidad de agua requiere la planta, y vamos a poder regarla a partir del goteo. Si pensamos en nuestra primera lámina vinculada a lo que significa el riego por inundación, fíjense ustedes la cantidad de agua que se pierde, aquí la cantidad de agua que se pierde porque esta se infiltra en la tierra, y aquí también porque corre y se hace el riego, y aquí vemos, aquí hay menos agua que se pierde, aquí vemos por la nebulización y después por el goteo hay un mejor uso de lo que significa el agua, un recurso escaso que determina la actividad productiva. Las regiones que no tienen posibilidades de riego están limitadas a tener baja productividad y pocas cosechas al año. Pero no todos los suelos requieren de mejoras en relación a, bueno, todos los suelos requieren de agua, pero hay algunos suelos que necesitan, por el exceso de agua, drenar el agua en exceso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo en lugares de exceso de agua se establecen tubos para drenar el exceso del agua en el suelo, y aquí se está virtiendo en un río, y esto permite entonces mejorar las posibilidades del suelo que tiene exceso de agua. Otro elemento que está vinculado a lo que es el aprovechamiento de los recursos, esto que ven aquí, estos árboles, y aquí el sembradío, se llaman cortinas rompevientos, que permiten proteger el suelo de la acción del viento. Ahora está sembrado, pero cuando se ha cosechado, el viento no se puede llevar el suelo porque esta cortina rompevientos lo protege. Entonces, esta es una forma de aprovechar y mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales. Aquí vemos otra que son las cercas vivas. Se ponen arbolitos para hacer las cercas y delimitar los terrenos o los terrenos de propiedad o las áreas de pastoreo. Otra vinculada a lo que es mejorar y aprovechar los recursos naturales, está vinculada al uso de carpas solares para mejorar las condiciones naturales. Estas son desarrolladas en lugares tanto cálidos como fríos, donde se genera un microclima al interior de la carpa, lo que beneficia de manera importante el desarrollo y crecimiento de las plantas, porque se puede controlar la temperatura. Y va a depender de la tecnología que se utilice, puede haber riego por goteo, riego por aspersión, o lo que habíamos visto en la otra, riego por nebulización. Entonces, la primera práctica vinculada a los recursos naturales está relacionada en términos de política, a la mejora del uso de determinados recursos. Vamos a encontrar también, por ejemplo, la mejora de los suelos a partir de eliminar lo que son las cárcavas desarrolladas por lo que es la erosión, en fin, todo lo que está vinculado a mejorar
los recursos naturales para aprovecharlos en la actividad agrícola. Pero también vamos a encontrar políticas vinculadas a la conservación de los recursos naturales. ¿Cómo hacemos para que los recursos naturales en el tiempo permitan una agricultura sustentable y que no se destruyan por la explotación o por la sobreexplotación? En este marco vamos a ver medidas que están buscando una agricultura en el marco de uso de recursos renovables, están considerando mantener en el tiempo la capacidad productiva y lo que significa la contener lo que puede ser una escasez absoluta frente a una escasez relativa. Voy a repetir el concepto que ya lo hemos señalado varias veces. La escasez absoluta en el marco de los recursos naturales está vinculada a aquellos recursos naturales que no se reproducen fácilmente en el tiempo y que una vez consumidos desaparecen y no los podemos volver a encontrar, como los minerales, los hidrocarburos, en fin. Y la escasez relativa hace referencia a que hay productos que pueden escasear este año, pero el año que viene o el siguiente ciclo no, porque se puede compensar esta escasez debido a que se puede volver a producir. Y que en el caso del sector agrícola hay una escasez relativa porque lo que se ha faltado alimentos, no se han destruido los recursos naturales, sino que se ha producido menos o ha habido un problema climatológico. Sin embargo, el impacto del trabajo del hombre en los recursos naturales está determinando la destrucción de los recursos naturales. Y esto se traduce en que puede haber una escasez absoluta, es decir, no vamos a tener posibilidades de producir en algunas regiones porque hemos destruido los suelos, hemos contaminado las aguas, ¿no? Señalábamos el caso de Haití, que hace referencia a que descubierta América, los franceses la utilizaron, destruyeron los bosques de la isla de Haití para la producción de azúcar, para la producción intensiva, ¿no? De azúcar, de caña de azúcar para transformar en azúcar y de algodón. Y cuando hubo el mayor desarrollo industrial en Francia, utilizaron la madera para el carbón para alimentar la industria en Francia. ¿Y cuáles son los impactos? Que ahorita Haití es una región donde tiene grandes limitaciones para poder realizar actividad productiva por la destrucción de sus recursos naturales. Bien, considerando entonces que la conservación de los recursos naturales está vinculada a tener una agricultura, considerando el uso de recursos renovables, la capacidad productiva del suelo, eso es importante. Las regiones tienen cierta capacidad, tienen una limitación, no son eternas, no son, tienen un límite en su capacidad, el suelo, etcétera, y esta hay que mantenerla, cuidarla, recuperarla. Y si estos elementos de una agricultura de uso de recursos que considera que son recursos renovables y que tiene una limitada capacidad, no se utiliza de acuerdo a propuestas sustentables, puede generarnos una escasez absoluta que va a tener efectos en el alimento de la población. La primera práctica vinculada a esto, la primera política, está relacionada a lo que es la mitigación de lo que son los impactos, cómo reducimos los impactos de la actividad agrícola en los recursos naturales o la recuperación. Después de haber afectado, cómo podemos recuperar en la posibilidad productiva de los recursos naturales. Esto es importante considerar que si bien vamos a mitigar, vamos a reducir el impacto, la recuperación en ningún momento significa volver al estado original natural, sino más bien recuperar algunos elementos como biodiversidad, etc. Vamos a acabar ahora la clase, la primera parte, para después de algunos minutos comenzar con lo que significa la segunda parte, porque ya estamos cumpliendo en el tiempo. Bien, entonces en minutos más les paso el link para volverse a conectar.
Sí, Lice, no, no se le escucha nada por si acaso. Lice, no se le escucha, disculpe. Licenciada, no se está escuchando lo que está explicando.
Hola, hola, hola. Ahora sí Sí, Licen, se Ahora sí. escucha ahora. escucha, Licen. Recién, si no es Licen, ¿se escucha así a lo Nancy. lejos? Sí, a ver, vamos a ver si el micrófono está mejor ahora. Espérenme un segundito ahora. ¿Ahora está mejor? Sigue bajito. Sigue bajito. Vale, vamos a aumentar el volumen. Lo que me ha parecido chistoso es que habiendo chat, nadie ha mandado al chat, me ha mandado al celular, pero yo no doy por celular la clase. Y si no es que Hemos Naira, mandado al chat, Licen. levanta la mano, no se ve. ¿Ha mandado chat? Sí, Licen. Y Hemos también escrito. hemos probado algunos los micrófonos Sí, he visto que ha mandado al celular. para que no se Sí, pues alguien debía haber puesto su pantalla y sacar la lengua, aunque sea. Bien, vamos a volver a repetir desde el principio de la segunda parte. Bien, habíamos quedado en lo que eran las políticas relativas a los recursos naturales y habíamos visto todo lo que es las políticas, pero un segundito, vamos a admitir a los que están fuera, ya. Seguimos compartiendo la pantalla. No, no estamos compartiendo, ¿no? Así. Bien, entonces habíamos visto las políticas vinculadas a aprovechar lo que son los recursos naturales, que habíamos dicho el riego, las políticas vinculadas al drenaje, aprovechar el recurso agua de diferentes formas. La tecnología nos puede ayudar a mejorar su aprovechamiento, desde el riego al goteo, el riego a aspersión, la nebulización, en fin, la cosecha de agua, mejorando los procesos antiguos o desarrollándolos a través de diferentes instrumentos, pero también podemos incorporar los drenajes, incorporar las cortinas rompevientos, incorporar las cercas vivas y lo que son los sistemas de producción bajo carpas solares. Entonces decíamos, adicionalmente, además de aprovechar los recursos naturales, hay políticas destinadas a la conservación de los recursos naturales. ¿Cómo conservamos los recursos para tener una actividad productiva en el tiempo? Sostenible, sustentable, porque hay que recordar que la agricultura se basa en el uso de recursos que son renovables, es decir, cada año podemos tener actividad agrícola porque se renuevan las posibilidades de producción, pero estos recursos hay que cuidarlos. Además, cada región tiene una capacidad productiva, un límite productivo y una vocación productiva que está determinada a lo que significa las características físicas, ¿no? Entonces, habíamos hablado en alguna clase del altiplano norte, el altiplano sur y central, que en el norte es aplicable y recomendada y es posible realizar una actividad agrícola, de agricultura, producción de plantas. En el altiplano central tiene una vocación más ganadera y el altiplano sur absolutamente ganadera. O si pensamos, por ejemplo, en la chiquitanía y gran parte del país está orientado a lo que es una producción relacionada a lo que es el aprovechamiento del bosque. Y que si no recordamos que hay una capacidad productiva limitada y que los recursos son renovables, vamos a tener el riesgo de la escasez absoluta en el sector agrícola. Esa parte sí escucharon, ¿no ve? El ejemplo de Haití. No, Licen, desde el principio de la segunda parte no se escuchaba. Y no hablamos eso en la primera parte, el ejemplo de la escasez absoluta y relativa. Ah, eso sí. Sí. Bien, entonces decíamos que aquí comenzamos la segunda parte, que la conservación de los recursos naturales está vinculada a dos elementos fundamentales, la mitigación, que está relacionada a cómo hacemos para mitigar efectos negativos sobre el medio ambiente a partir de la actividad agrícola. Lamentablemente la actividad agrícola de por sí
destruye los recursos porque cambia el paisaje, porque destruye los recursos iniciales y transforma los paisajes naturales en paisajes agrícolas, que implica cambio de especies, implica una forma distinta del uso del suelo, una forma diferente de los recursos, agua, bosque, en fin, pero que en función a eso hay que buscar las formas de proteger, de mitigar el impacto en lo que sea el suelo, para no contaminarlo, no destruirlo, o mitigar lo que significa el uso, el impacto en la destrucción del agua o de la pérdida de variedades, de ciertos, de especies. Entonces, respetando las posibilidades de vocación, por ejemplo, en un país como el nuestro, que tiene una amplia vocación de bosque, nosotros deberíamos mantener los bosques para aprovecharlos de diferente forma y no convertirlos en áreas agrícolas para la producción de plantas o para la actividad ganadera. Entonces ahí les señalaba que una de las grandes complicaciones que tenemos en este momento, por ejemplo, es la quema que el año pasado fue televisada minuto a minuto y que ahora no se dice nada, pero que el impacto es mucho mayor y que responde a diferentes elementos. Decíamos, un incendio, un foco de fuego en diferentes regiones del planeta pueden generarse, por un lado, a partir de lo que significa, por ejemplo, lugares muy secos por falta de lluvia, donde una chispa producida por el roce de una planta con otra puede incendiar un bosque. Pero también está la vinculada al uso, al interés del uso del suelo por el hombre. Entonces, cuando veíamos el chaqueo, el hombre a lo largo del tiempo ha iniciado el desbosque, la deforestación, cortando los árboles y quemándolos. Pero decíamos, este chaqueo que se hizo al principio no tiene el impacto que tiene el chaqueo actualmente, y que las políticas públicas están orientadas a proteger los bosques. Nosotros tenemos una ley de medio ambiente que está orientada a esto, pero que aún todavía reconoce, no la ley del medio ambiente, pero otra normativa, la autorización para la deforestación de ciertas áreas y también la posibilidad de la quema de los rastrojos o lo que sobra de la agricultura, que debe ser de forma controlada. Hay todo un instructivo para que se controle esta quema, pero a veces esto sobrepasa al productor por los fuertes vientos, por la mala práctica, en fin. Y de hecho debería ser suspendida y eliminada, pero es difícil en relación a las condiciones que tiene el productor para poder trabajar y no adoptar prácticas más conservacionistas. Decíamos, este año gran parte de la quema está vinculada a que los grandes terratenientes están pensando cambiar la vocación productiva, incendiando el bosque y decir, bueno, ya se incendió, ahora puedo hacer ganadería, puedo hacer agricultura, sin pensar que la vocación no está determinada solo porque haya bosques, sino porque los suelos son muy pequeños y tienen poca capacidad fértil para la actividad agrícola. Ya veremos en el tiempo qué va a suceder con estas regiones. Y volvemos a esto que decíamos al principio, que si no estamos entendiendo a los recursos naturales, vamos a tener regiones que van a tener grandes procesos de desertificación o destrucción del agua y se van a convertir en páramos, donde no es posible la actividad agrícola. Bien, la mitigación y la recuperación entonces implica el cambio del tipo de recursos. ¿Qué significa esto? Que si estamos utilizando un producto, por ejemplo, un producto agrícola que extrae demasiados nutrientes del suelo, hay que rotar o hacerlo o cambiarlo por otro que entregue nutrientes, ¿no? Entonces, podemos utilizar un producto que es intenso en sacar los nutrientes y inmediatamente después o en el siguiente ciclo incluir un producto que entregue nutrientes, unas leguminosas. O podemos hacer la rotación del suelo y dejar suelos en descanso. Podemos también regular o cambiar las técnicas de explotación
por ejemplo, controlar el uso de los tractores en tierras que no tienen la capacidad para soportar un tractor. Recuerdan que decíamos que la capa arable a veces es muy pequeña y el tractor la puede destruir, o que el peso del tractor puede compactar el suelo. Entonces, en esos casos, deberíamos utilizar otra forma de arar la tierra, que es el arado tirado por bueyes, ¿no? O regular el uso solo a ciertas regiones donde esto es posible. Bien, cambiar las técnicas de explotación, utilizando fertilizantes naturales en vez de fertilizantes químicos para no contaminar aguas, o utilizando productos naturales para combatir plagas, en fin. Y también desarrollar ciertas acciones para controlar los procesos naturales y procesos derivados de la actividad del hombre que destruyen los recursos naturales. Entonces ahí decíamos, por ejemplo, en el caso de los andenes y terrazas, si sembramos en la pendiente del terreno, en el sentido de la pendiente, la lluvia y el viento van a lavar el suelo, lo van a traer a la parte baja, y aquí podemos llegar en algún momento a tener la roca madre, ¿no? Fíjense, aquí, aquí no hay terraza, y si nosotros sembramos en el sentido, al llover, esto, y por la acción del viento, el suelo se cae aquí abajo y se destruye. Entonces, uno de los elementos desarrollados por el Incario ha sido estas terrazas donde al terracear el suelo, el agua llega a la terraza, se queda aquí, y el viento tampoco mueve la tierra de manera importante, porque fíjense, las que no están siendo sembradas tienen una cobertura de barbecho, plantas de pequeña talla que protegen el suelo. Entonces, esta es una forma de también utilizar, realizar acciones vinculadas a controlar procesos que contribuyen a la destrucción de los recursos. Otra acción está relacionada a lo que decíamos, los rompevientos, las cortinas rompevientos, que van a proteger el suelo. Este suelo en este momento no tiene dificultades porque está sembrado, pero acabada el desarrollo de la planta y cosechado, aquí lo que va a quedar es tierra, ¿no es cierto? Y si por acción del viento del agua, esto se puede lavar y se puede perder la capa arable. Entonces, podemos decir, cambiamos el uso de recursos, un producto por otro, rotación del suelo, o cambiamos la tecnología de producción, o cambiamos o realizamos acciones específicas para proteger los recursos naturales. Entonces, en los ejemplos que veíamos, tenemos el caso de la lombricultura, la sustitución del uso de fertilizantes químicos por el uso de las lombrices. La lombriz tiene una ventaja: cuando camina por dentro de la tierra, airea la tierra, es decir, hace huequitos por donde entra el aire, y cuando come la tierra, una vez que ha pasado por su intestino y es defecada, genera un fertilizante que tiene buenas condiciones para la actividad agrícola. Veíamos también el aprovechamiento cada vez más importante y mejor, más eficiente del recurso agua para reducir las posibilidades de su pérdida. Veíamos aquí la rotación del suelo. Estas parcelas que están de color clarito son parcelas estas de aquí, que no están siendo cultivadas, que están en barbecho. Si recordamos el barbecho, estamos hablando de crecimiento de plantas de pequeña talla que protegen el suelo de que se lo lleve la lluvia o de que se lo lleve el viento, ¿no? Y además hay una diversidad de rotación. Tenemos productos, épocas en que no se siembra, ciclos en que no se siembra, y productos que se van rotando. Entonces, el diferente color de los productos significa que son diferentes. El verde diferente significa que son productos distintos. Además, están tierras que están siendo aradas y tierras que todavía no están siendo, que están siendo preparadas, y otras que ya están siendo cultivadas. Veíamos también aquí la diversidad. ¿Por qué es importante la diversificación? Porque si hay monocultivo, aquí puede venir una plaga y destruir todo, pero aquí sí tenemos, fíjense la combinación que tienen en China: arroz, en las partes de uso del agua, peces, en lugares de inundación por el arroz también peces,
verduras en otras regiones, y en otras áreas y plantas medicinales. ¿Qué significa esto? Genera un hábitat para la vida de diversas especies, animales y vegetales que permiten una amplia diversidad y conservar el suelo y reducir el uso de químicos para la fertilización y el uso de químicos para combatir plagas. Entonces, esa también es una práctica que permite conservar los recursos naturales en la actividad agrícola. Recordando que la actividad agrícola, por su condición, tiene la desventaja de que destruye los recursos naturales y cambia el paisaje. Cuando decimos que cambia el paisaje, este es el paisaje natural, fíjense, un bosque. Y este es el paisaje después de la intervención del hombre para producir alimentos y para su subsistencia, alimentos y materias primas, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar en relación a la protección del medio ambiente, ya se ha confirmado que el monocultivo, las grandes, gigantescas extensiones, tienen un efecto nocivo en destruir el suelo, contaminarlo y la pérdida de la diversidad de especies. Aquí vamos a ver otra forma de, otra práctica, que son los cultivos de cobertura. Fíjense, aquí están los árboles y aquí lo que debería haber es tierra. Pero si hay tierra, la acción del viento va eliminando la tierra fértil, o la lluvia también la puede lavar. Entonces lo que se hace es que se siembra un cultivo de cobertura que protege el suelo, evitando que no compite con estas plantas, evitando así perder el suelo y protegiéndolo. Aquí vemos la combinación de dos productos, aquí de otros, en fin, las posibilidades de realizar cultivos de cobertura. Entonces, cuando hablamos de lo que significa las políticas vinculadas a los recursos naturales utilizadas por los gobiernos, estas van a responder, al igual que las otras políticas, a lo que son los paradigmas. ¿Cuál es el paradigma del gobierno de turno en relación a la conservación de los recursos naturales? Y van a poder ser aplicadas de acuerdo a la capacidad que tiene el gobierno o la fuerza, en términos de la correlación de fuerzas, para poder ser implementadas. Ahorita vemos que no hay un interés en apagar los fuegos porque los sectores, los grandes productores están interesados en habilitar de manera gratuita los suelos. ¿Por qué les digo de gratuita? Porque deforestar el suelo significa cortar árboles, transportarlos, es todo un proceso que tiene un costo. En Santa Cruz la deforestación cuesta $2,000 la hectárea en suelos que son relativamente planos. Imagínense entonces lo que se están ahorrando para ya poder realizar una actividad productiva distinta. Entonces, él va a depender de los paradigmas, de la capacidad que tiene el Estado de imponer la norma, ¿no? Y obviamente decíamos de haber realizado el diagnóstico de la posibilidad de contar con el interés de la mayor parte de la población y para poder aplicar lo que son las políticas. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a acabar aquí la clase para vernos el día sábado, recordando que el próximo miércoles tenemos el segundo examen parcial. Voy a mandar las notas mañana. Hemos tenido resultados muy bajos en el primer parcial. Dos elementos importantes. Cuando las preguntas dicen explique, solamente se puntea, no se explica. Y en segundo lugar, porque hay preguntas que se han hecho en el examen, que han sido respondidas a partir de una investigación rápida en el internet y que no responden al contenido que ha sido otorgado en lo que significa la clase, ¿no? Entonces de pronto se preguntó, creo que era el término esto de escasez relativa y escasez absoluta.
Entonces entraron rápidamente a lo que es el Internet, copiaron lo que es el Internet y obviamente no pudieron explicar la relación entre lo que es la agricultura en el sector agrícola de lo que es la escasez absoluta y la escasez relativa. Entonces las notas son muy bajas en el primer parcial. Creo que vamos a tener que esmerarnos para estudiar para este segundo parcial y para poder tener un mejor resultado. Bien, entonces, otro elemento adicional está vinculado a que el segundo parcial va desde lo que son los factores de producción hasta el comercio internacional agrícola, pasando por la lectura de las decisiones de los productores que la hicimos para una de las clases. ¿Está claro? Sí, dice. Factores de producción. Cuando empezamos los factores de producción, hasta lo que es comercio internacional de productos agrícolas. Entonces, necesito que revisen, estudien bien. ¿Tienen alguna dificultad? En la siguiente clase podemos, si algún tema está con dificultades, podemos retomarlo, repasarlo, en fin. ¿Ya? Porque aquí lo que interesa es que aprendan, no que pasen la materia como sea, sino que aprendan. Porque uno cree que cuando esté en la práctica va a tener tiempo para revisar. Y a veces no es posible revisarse toda la carrera cuando uno ya está trabajando, ¿no? Entonces se hace cuesta arriba, porque uno no ha desarrollado ni los instrumentos de investigación, ni siquiera los conocimientos mínimos. Entonces necesitamos que ustedes se esmeren en estudiar, entender, ¿no? Las preguntas, si ustedes han visto, no son difíciles, no son capciosas, no hay un interés de aplazar, sino un interés de revisar. Vamos a hacer entonces un examen, todavía no he definido la metodología, pero por favor, necesito que estudien. Bien, entonces nos vemos el día sábado. Que tengan un buen resto de semana. Buenas noches. Listo, a descansar. Hasta luego, Lisa, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.